escuchar. Comenzamos. Bienvenidas y bienvenidos a Micro Abierto, tu voz sin restricciones. Hoy abrimos el micro para hablar de un tema fundamental en Oaxaca: los sistemas normativos indígenas y la participación de las mujeres. Tenemos 570 municipios, de los cuales más del 50% se rigen por sistemas normativos. En nuestro estado, una gran parte de esos municipios se rigen por sistemas propios de organización comunitaria, basados en los usos y costumbres, donde la toma de decisiones, los cargos y la vida pública tienen dinámicas distintas a los partidos políticos. Sin embargo, durante muchos años, estos espacios también han sido escenarios de una realidad compleja: la participación limitada de las mujeres, barreras culturales y una lucha constante por el reconocimiento de sus derechos políticos. Antes de continuar, pues salimos a las calles a hacer... No hay Sayuri, o si hay. Sayuri, otra vez creo que, a ver, dinos si hay o no hay Sayuri. Creo que sí. Bueno, mientras voy a presentar a una amiga que nos va a hablar del tema. Ella es la doctora Gloria Ángeles Cruz López, magistrada del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, con una amplia trayectoria en materia de derechos políticos, electorales y en el análisis de los sistemas normativos indígenas. Doctora, bienvenida, muchas gracias por acompañarnos a Micro Abierto. Muchísimas gracias, Liz, por la invitación. Es un honor, un gusto estar el día de hoy aquí con ustedes. Un saludo a todos los radioescuchas. Buenas tardes a todos. Me da mucho gusto venir a platicar de un tema tan importante en el mes donde conmemoramos a la mujer. Todavía, o sea, pero yo creo que ahí estamos equivocadas cuando decimos es que es el día o es el mes. Exacto. Porque la lucha de las mujeres es siempre y del permanentemente, cada minuto, cada momento estamos nosotras haciendo esa labor
porque justo para nosotras no se nos ha regalado nada, no nada es fácil. Y bueno, por el otro lado también tenemos de invitada a la diputada Jimena Yamil. Diputada, bienvenida. Muchas gracias, Liz. Un gusto estar aquí otra vez. Bueno, Sayuri sí hay o no hay, porque Sayuri no me contesta aquí, ¿sí? Bueno, vamos a pasarlo. Bueno, y y si como no, tú dices, no es una lucha de un día, es una lucha constante, pero además en este mes hay que visibilizarlo, ¿no? Claro. Hay que, y como tú todos dices, los días, ¿no? Sí, Exacto. pero obviamente este mes se definió para reconocer esa lucha, pero para mí siento que es diario, todos los días, ¿no? Y cuando ocupamos cargos de poder, pues tenemos que estar más. Exacto, más comprometidas y defender Así la es. causa como mujeres sororas que debemos de ser todas Así las es. mujeres. Así es. Entonces, Sayuri, ¿sí hay o no hay, o nos arrancamos aquí con la magistrada? Pero además tú ya me estabas mencionando algo muy importante, que Oaxaca tiene 2 sistemas muy importantes, Claro. partidos políticos y sistemas normativos internos. Y en las 2 vertientes, recordemos desde 1953 que se da el reconocimiento de la igualdad entre hombres y mujeres, y luego posteriormente en 1993 que se empiezan a dar las cuotas para el 40% del mismo género. Ya para 2014 con la reforma electoral se pelea justamente esa participación de las mujeres, pero Así no es. es una realidad en Oaxaca ni en México hasta 2019 que se da con la reforma en paridad en todo. Y recordemos Así que es. no es en un solo nivel de gobierno, se da en los 3 niveles de gobierno, tanto en el federal, estatal y municipal, pero a su vez con la reforma muy importante de derechos humanos en 2011, que nos impone cargas a los funcionarios públicos de todos los niveles en el sentido de que debemos de prevenir, proteger, respetar y garantizar derechos humanos. Así Y es. parte de ellos son los derechos humanos, los derechos políticos electorales, que no solo se circunscribe al hecho de votar y ser votado, porque recordemos que no es solo nada más es un derecho, tenemos también el derecho a la asociación, a la afiliación de partidos políticos, a participar en la vida interna tanto de las comunidades como de los partidos políticos. O sea, han sido reformas, digamos, para sentar bases para la Así democracia mexicana, los cuales deben de ser visibles y deben de ser más visibles para nosotros como autoridades electorales en el momento en que emitamos una resolución, una sentencia, porque no solo estamos comprometidos con un principio, estamos comprometidos con muchas cosas que tienen que ver con los derechos humanos, y ahora que se da también la reforma al artículo 2 con el derecho de pueblos y comunidades originarias, que ya Así es es. a la autodeterminación y a la libertad que tienen para elegir a sus autoridades. Entonces, es un conjunto de prerrogativas que nos impone la Constitución. O sea, no es una cuestión de concesión Así o un es. regalo, un Y beneficio. justo de eso vamos a hablar, porque pareciera que en Oaxaca efectivamente las mujeres estamos alejadas de la participación. Bueno, vamos a ir a la calle con Sayuri a ver qué opina la ciudadanía de este sistema de comunitario. ¿Sí o no? Díganme, por favor. El día de hoy le abrimos el micro a las y los oaxaqueños para preguntarles qué opinan de los sistemas normativos indígenas, antes conocidos como usos y costumbres. Esto es lo que nos dijeron. ¿Usted sabe qué son los sistemas normativos indígenas? Pues usos y costumbres. No sé muy bien. Sí sé qué son. No. ¿Sí? ¿Indígenas? No. ¿En qué crees que se diferencian de las comunidades donde elegimos a nuestras autoridades por partidos políticos? Bueno, en los municipios que son, bueno, que manejan los usos y costumbres, que es a veces a mano alzada, por lo que es pizarrón, o por últimamente lo han bueno, sé que lo han manejado en algunas ocasiones por urnas. No, ahorita casi la normalidad es que sí van compartidos, ¿no? Porque cada candidato lleva su gente, y a veces traen acarreados, ganan porque traen acarreados. Porque ahí se elige así por, digamos que por ternas, pero sin ningún
partido político, sino que es así entre conocidos, pues de que uno elige a no, pues fulano, pero no porque pertenezca a cierto partido, sino que ella es de acuerdo a quienes ya participaron, y esos ya no pueden volver a participar, sino ya se va eligiendo a otros y así. Pero, o sea, no hay ningún partido político en ese aspecto. Pues que participan todos los de la comunidad sí, la comunidad que vive ahí. Y dígame, ¿qué es lo más feo o lo que menos le gusta de estas elecciones, pues, por usos y costumbres? Pues el relajo que se hace, ¿no? Cuando eligen, cuando son las votaciones, es que se hace un relajo, pues. ¿Le ha tocado ver algo de eso? Ah, sí. ¿Qué es lo que vio? Pues problemas que no están de acuerdo. Bueno, pues en sí he presenciado algunas de esas elecciones que son por por lo que es a mano alzada, y pues lo más feo que se puede presenciar es como la intimidación hacia los votantes. Que es muy cansado. Se puede uno llevar todo el día y nada más no se soluciona, pues, o sea. ¿Le ha tocado? Sí, por eso ya no voy. ¿Cómo cuánto tiempo se tardaron esa vez? Es que normalmente empieza a las 11 de la mañana y termina como a las 9, 10 de la noche. Pues que tienen como reglas muy restringidas, que son muy estrictas, a diferencia de los partidos políticos, que pues ahí sí, si no quieres, pues no haces tu labor social, pero no, de los pueblos, pues sí es obligatorio. Regresamos contigo a cabina, Liz. Muchísimas gracias a Yuri. Bueno, para hablarnos más de este tema, tenemos a la doctora Gloria Ángeles Cruz López. Ella es magistrada del Tribunal Estatal Electoral de Oaxaca. Bueno, doctora, pues ya le dimos la bienvenida. ¿Cómo podemos explicar de manera sencilla qué son los sistemas normativos indígenas y por qué son tan importantes en nuestro estado de Oaxaca? Pues son importantes porque han sido derecho consuetudinario. Esto es la costumbre que han tenido los pueblos y comunidades originarios para determinar no solo la participación política o en materia electoral, sino además todo lo que tiene que ver con lo social, lo cultural, porque recordemos que son principios generales, son normas que ellos mismos se han establecido en asambleas comunitarias y que ellos les han dado la validez correspondiente. Esto es, por ejemplo, el sistema de cargos, de empezar, digamos, de una actividad de topil. En las comunidades, pues topil es el cargo más bajo, ¿no? Así es. Llegan a regidores y posterior a eso, pues a presidentes municipales, pero también recordemos que hay una figura también muy importante en Oaxaca como los mayordomos. Los mayordomos pues son reconocidos en los municipios. Entonces todo ese conjunto de bagaje cultural, de jurídico que toman determinaciones nuestros pueblos y comunidades, pues a todo eso le llamamos usos y costumbres o también sistemas normativos internos. Así que fue posteriormente reconocido ya en la Constitución de Oaxaca, que le da esa categoría de sistemas normativos internos y que ya lo hace como obligatorio para las comunidades, porque también, como te digo, no se circunscribe a la materia electoral, también hay justicia indígena. Recordemos un asunto también importante de eso fue que unos chivos se comieron la milpa del vecino y entonces se tuvieron que arreglar ahí varias cuestiones, ¿no? En materia de jurisdicción indígena, pero se circunscribe en materia electoral para el sistema de cargos que hay en las comunidades para tomar parte en los cabildos municipales. Entonces, cuando se hacen las asambleas, ellos establecen esas reglas, igual que con los partidos políticos, que debe haber unas reglas preestablecidas para el concurso de los cargos. Aquí en el sistema normativos internos, estas reglas deben de ser establecidas previamente a las elecciones. No se pueden imponer reglas en el momento de la elección, ¿no? Tienen que ser evaluadas conforme a la comunidad y tomar el acuerdo por mayoría de las asambleas. Porque recordemos en el
proceso que acaba de terminar de sistemas normativos internos, una figura muy discutida que no solo fue en Oaxaca Centro, en Valles Centrales, sino en varias, en el interior del estado, fue la reelección. Sí. La reelección no es una figura que ya haya contemplado los sistemas normativos internos, fue una figura novedosa en muchos municipios, entonces ellos tienen que hacer una asamblea en donde esté una consulta libre, previa e informada, que así nos los exige ya hasta la Constitución, para que puedan ellos tomar decisiones y poder autodeterminarse con sus propias reglas, los cuales son los sistemas normativos internos. Así es. Yo quiero preguntar algo. Históricamente las mujeres siempre hemos sido menos visibles. Entonces, ¿cuál ha sido el papel que ha tenido la mujer en los sistemas normativos indígenas y por qué ha sido menos visible o de plano no ha participado? No, sí han participado y siempre ha estado la mujer. Y algo que tú mencionas muy importante, ¿por qué no se ha visibilizado? Siempre ha estado las mujeres, recordemos, pues en los comités, por decir, de la iglesia. ¿Quién adorna la iglesia? Pues una mujer, ¿no? Va y pone flores en la iglesia. O los centros de salud, ¿quién es la que cuida luego? A los ancianos, a los niños, pues son las mujeres de la comunidad. Siempre han estado, o sea, el trabajo comunitario de las mujeres siempre ha estado, pero no se ha visibilizado de una manera real en el sistema de cargos. Por ejemplo, no se le había tomado en consideración tan importante como actualmente, pero siempre han estado el papel de las mujeres. Además, su participación en asambleas, pues es reciente, ¿no? Recordemos que la ciudadanía indígena es masculina por nacimiento, digamos. ¿Quién es la cabeza del hogar? Pues el hombre, ¿no? ¿Quién va a las asambleas? Pues los hombres, porque van a tomar decisiones, ¿no? Recordemos que a las mujeres no se nos podía permitir siquiera ir a las asambleas, el reto fue ir a las asambleas. Ahora, hablar en las asambleas, porque cuando una mujer quería hablar, pues no se le permitía, ¿no? Tuvimos que como que ganarnos ese derecho de ir a las asambleas, poder hablar en asambleas, y ahora es el hecho de tomar espacios de toma de decisiones importantes. Pero las mujeres siempre han trabajado del lado de los hombres. Por ejemplo, cuando hay un incendio en las comunidades, lo vemos, ¿no? ¿Quiénes suben con sus picos, palas a apagar los incendios? Pues los hombres. Pero las mujeres no se quedan a dormir en la casa, ¿no? Se quedan a hacer tortillas porque van a venir los hombres a comer. Entonces las mujeres siempre están participando. Entonces ahorita el hecho de ya tomarles en cuenta ese papel es muy importante. En las mayordomías, ¿quiénes hacen las comidas para el pueblo? Pues las mujeres, ¿no? Y ese es un sistema que debe ser visibilizado para el sistema de cargos. Ahora yo les pongo un ejemplo. En el proceso que acaba de terminar el sistema normativos internos, pues se dio una impugnación aquí en el tribunal por parte de mujeres, porque se les estaba exigiendo un sistema de cargos. Al estudiar el contexto del municipio, percibimos de que no es posible pedir un sistema de cargos a las mujeres porque su participación en ese espacio fue reciente, a partir de 2019. O sea, lleva menos de 10 años las mujeres participando. No les podemos exigir algo a las mujeres que no han podido tener. No puede ser rígida la materia electoral, debe ser contextual, ir con los lentes, digamos, de las comunidades a cómo se visibiliza dentro de las comunidades. La perspectiva indígena y la perspectiva de género. Exacto, y tenemos que llegar al sentido de embonar, digamos, tanto el sentido intercultural como la paridad de género, porque recordemos que es un principio constitucional la paridad de género, pero además también los sistemas normativos y la interculturalidad es otro bloque de constitucionalidad. Entonces nosotros al juzgar tenemos que flexibilizar los dos sistemas de tal manera de que tengamos la mínima intervención en comunidades indígenas, pero a su vez garanticemos la igualdad sustantiva de las mujeres, ese derecho que tenemos las mujeres a participar ya en la toma de decisiones, pero importantes, porque también recordemos que anteriormente pues no se daban espacios importantes. Y como les estaba comentando de este caso, de este municipio, pues como su incorporación de las mujeres fue reciente, 2019, nosotros como juzgadores no les podemos exigir ese sistema de cargos. En ese asunto en particular, inaplicamos el sistema de cargos. Es decir, no los podemos exigir.
En el año pasado, pues se llevaron a cabo las, pues la definición de los municipios en cuanto a las autoridades. ¿Tú crees que las mujeres avanzamos en estos municipios que son regidos por sistemas normativos indígenas? Porque algo que comentaba decía es que las mujeres apoyan permanentemente, pero justo en el tema de los cuidados, decir, oye, ¿quién va a hacer la comida? Pues las mujeres. Oye, ¿quién va a ir a apagar la lumbre? Pues las mujeres, porque lo pueden hacer. Pero cuando nosotras tenemos que asumir un cargo de decisiones políticas, del rumbo, de tomar decisiones importantes desde nuestro entorno y más en los municipios, ¿tú crees que hemos avanzado? Porque los números pues nos dicen otra cosa. Pero luego voy a retomar lo que acabas de decir respecto a esa resolución que fue en la semana pasada, en donde primero somos bien pocas las mujeres que participamos, pero llegamos a los tribunales y nos topamos con mujeres que no juzgan con perspectiva de género y que a las mujeres, al contrario de juzgarlas de manera diferente, por el contexto en el que vivimos, pues al contrario nos encontramos con juzgadoras, o en el caso de ustedes del TEO, pues de que lo primero que es, no pasa. ¿Hemos avanzado, magistrada Gloria, en ese tema? Hemos avanzado en un sistema progresivo. O sea, no vamos a pedirle a las comunidades lo mismo que le pedimos a los partidos políticos, en el sentido de que tengan el 50% en cada en los espacios. El 50% no lo podemos exigir a los pueblos originarios, porque es un sistema gradual, como te he estado diciendo. Esto es un sistema cultural. O sea, las mujeres no se nos había permitido, ya se logró que las dejaran participar, y con eso te voy a dar unos datos. En 2014 fueron solo 3 mujeres que participaron, para 2017 van 6 mujeres, para 2019 8 mujeres, para el 2022 15 mujeres, y en este año que acaba de concluir, y por eso te iba a mostrar, sí, fueron 36 mujeres presidentas de 403 que se eligieron. 36 de 403. Es muy poquito. Es menos de 10%. 6.3%. 6.3%. En comparación con 2014, que eran 3, o sea, si nos vamos hacia atrás, sí hemos avanzado. Yo no puedo dejar de reconocer ese avance. Pero ¿no te parece que es muy poquito? Mira, nosotros en la legislatura pasada dijimos, no, es que tenemos que exigir que efectivamente se cumplan con las cuotas, porque nosotros no podemos, si avanzamos un 5%, eso no es avance. Yo pensaría que eso es un retroceso, porque las mujeres seguimos sin participar, o de plano no nos dejan participar. En ese sentido, yo te puedo comentar de que cuando llegamos las mujeres empezaron no a ser presidentas municipales, porque no llegaron a la presidencia, llegaron como regidoras. ¿Y de qué tipo de regidurías? Salud, educación, porque las mujeres son buenas para ir a las asambleas, ¿no? De la escuela, de las que no sirven. Bueno, sí sirven, ¿verdad? Yo no lo vería de esa manera, ¿no? Pero sí es como un espacio donde hace falta es que tenemos avanzar. Que hablar con la neta, pues la realidad. Son regidurías que están como no más disfrazadas para que alguien ocupe el cargo. Pero te voy a comentar, ahorita te presentaré los datos, 36 mujeres presidentas. Hace algunos años no se hubiera pensado en ese número. O sea, no quiero decir que ya lo hemos logrado, porque no lo hemos logrado. Imagínate, 6%. Exacto, y es lo que yo platico cuando voy a comunidades, por ejemplo, les digo, no estamos pidiendo más de lo que nos exige la ley, que está establecido como principio constitucional, la paridad en todo, que sería el 50%, y como tú bien dices, si lo vemos con esos ojos, pues nos hace falta mucho, pero si los vemos desde las comunidades, donde ha costado trabajo, porque sí ha costado trabajo el hecho de que las mujeres lleguen a espacios relevantes de tomas de decisiones, como es cargos de la hacienda pública, sindicatura, presidencias municipales, donde de verdad ya hay una participación más seria, digamos, de las mujeres, pues se está trabajando para eso precisamente, y desde la ponencia a mi cargo hemos tratado de defender esa posición de la paridad de las mujeres, sobre todo. O sea, la lucha que yo abandero es esa, precisamente, de que se permita ese avance para llegar al 50% también
en sistemas normativos, pero además tú decías, no llegan nada más y ya les permiten todo. Como regidoras se enfrentan a la obstrucción del cargo, precisamente el hecho de que no les den materiales para realizar su trabajo, no les den oficina, no les den personal para desempeñarlo, eso ya desalienta a las mujeres, es decir, eso ya es violencia política. Aparte, es que recordemos que hay obstrucción, violencia política y violencia política en razón de género. Entonces empieza a veces con una obstrucción el hecho de que no te den las herramientas necesarias para desempeñar tu trabajo, y la violencia ya es cuando por el hecho de que ser mujer ya te están violentando y te ponen estereotipos, ¿no? De decir, pues tú eres buena para la cocina, vete para allá, o tú tienes que hacer la limpieza, inclusive en los municipios, porque tú eres mujer. Sí, las regidoras andan barriendo el palacio, las ponen a hacer el atole para las fiestas, o sea, es complicado, pero vamos a ir a un corte. Recuerden que este espacio es también suyo. Si tienen dudas, si quieren preguntar algo a la magistrada que hoy nos acompaña, pues se pueden escribirnos al 951-243-8242 o seguir la transmisión en vivo en las plataformas de Liz Arroyo 4T, así nos ubican. Y bueno, vamos al corte y regresamos. Estamos en Tu Voz Sin Restricciones, micro abierto con Liz Arroyo. Abordando los temas que realmente importan. Aquí no hay temas prohibidos, ni conversaciones a medias. Regresamos. Escuchas una emisora filial del grupo FM Radios. FM Radio. La Radio Social de Oaxaca. La Radio Social de Oaxaca. Ejerces un cargo de elección popular. Te retienen tus pagos. Te niegan información y un espacio digno para trabajar. Te discriminan y te excluyen de las decisiones. Esto es obstrucción al ejercicio del cargo. Y si estas acciones se concentran en ti por el hecho de ser mujer. Esto es violencia política en razón de género. Acude al tribunal, órgano jurisdiccional que se encarga de defender tus derechos y sancionar la violencia. El Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca integra, analiza, resuelve. En las Fuerzas Armadas nos guía el honor, la lealtad, disciplina y patriotismo. Hombres y mujeres trabajamos día y noche para proteger y ayudar al pueblo de México. En la tierra, el mar y en el aire, entregamos cuerpo y alma para cuidar la integridad y la paz en nuestra nación. Ejército Mexicano, Fuerza Aérea, Guardia Nacional, Marina Armada de México, Gobierno de México. Este 2026 multiplicamos la inversión para que la economía siga creciendo. El Plan de Inversión en Infraestructura para el Desarrollo con Bienestar destinará recursos públicos y privados para obras y proyectos estratégicos en 8 sectores: energía, trenes, carreteras, puertos, aeropuertos, salud, educación y agua. Impulsamos la economía con más inversión, más desarrollo y más bienestar. Gobierno de México. No caigas en engaños. Si te llaman para pedirte información bancaria o de tu pensión, te dicen que ganaste un premio o te marcan para cobrar una supuesta deuda, cuelga y denuncia al 089. Recuerda, no contestes números que no conoces. Gobierno de México. En Oaxaca escuchas XHEDI, Estéreo 1, en el 106.1. Estudios en calle Zacatecas, 103, San Felipe del Agua. Teléfono 951-133-6080. Correo estereo1radio@gmail.com. Facebook Estéreo 1. Ex @Estéreo 1 Radio. Nuestro sitio estereo1radio.com. Una estación del grupo FM Radios. Estéreo 1. Sintoniza tu pasión. Microabierto es el lugar donde las ideas fluyen, las historias se cuentan sin miedo y las opiniones tienen eco. Continuamos.
Estamos de regreso en Micro Abierto, tu voz sin restricciones, con tu servidora Liz Arroyo. Hoy estamos hablando de los sistemas normativos indígenas y la participación de las mujeres, un tema donde las costumbres, derechos y transformación social se cruzan todos los días en Oaxaca. En Oaxaca, 417 de los 570 municipios se rigen por sistemas normativos indígenas. Durante muchos años, la participación política de las mujeres fue mínima o simbólica en muchos de estos municipios. Hoy nos decía la magistrada Gloria que ya hay 36 mujeres gobernando. Fue pues a partir de la reforma electoral del 2014 cuando se estableció el principio de paridad de género en México. Sin embargo, se han documentado casos de violencia política en razón de género, donde a mujeres electas se les impide ejercer el cargo o enfrentar presiones para renunciar a esos derechos que ellas ya obtuvieron. Bueno, yo quiero preguntarle, magistrada Gloria, que desde su experiencia, ¿cuáles son los casos más comunes cuando se vulneran los derechos políticos de las mujeres en estos contextos? Que es sabemos que la magistrada pues lleva meses en el cargo, ¿no? Pero sin embargo, yo hablaba ahorita con ella antes de en el corte, le decía que yo a ella la he visto participar mucho. Ha estado tocando puertas y para ella no ha sido fácil también llegar a ocupar un cargo de esta magnitud. Y bueno, por eso yo le preguntaba, desde esa experiencia que usted ya ha tenido, magistrada. Sí, muy bien con lo que tú comentas. No fue fácil llegar a una magistratura electoral. Así es. Es sí, un camino muy largo. Yo inicié en la materia electoral en 2003, hace 23 años. En 2003 inicié como capacitadora asistente del entonces Instituto Federal Electoral, y una comunidad que me marcó mucho fue San Vicente Coatlán, ahí entre Jutla y Miahuatlán, que casi no se hablaba español, era en zapoteco, que me pusieron un topil para ir a tocar las puertas, que sí me tocó ver. No digo que pase en todas las comunidades, porque no es lo mismo, y eso lo quiero dejar en claro, que no es lo mismo lo que pasa en el Istmo que lo que pasa en la Sierra Norte o en la Mixteca. Entonces, yo tuve esa primera oportunidad de conocer en San Vicente Coatlán que las mujeres estaban atrás del esposo, literal, y yo también vengo de una comunidad, yo soy originaria de Miahuatlán, y en Miahuatlán también es un sistema patriarcal, como en todos los demás lugares donde a la mujer pues no se nos permite tanto el hecho de participar, ¿no? Así es, sí. Entonces el llegar aquí traigo el compromiso principal con las mujeres, el compromiso de que realmente sea una realidad, de que no sea como decías tú hace un momento, de que no esté solo en el papel, sino que de verdad ejerzan los cargos. Y decías tú, ¿cómo ha sido ese proceso para que las mujeres lleguen a estos cargos? Y yo les quiero platicar un poco de lo que hace el Tribunal. El Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca está para garantizar derechos político-electorales de todas las personas, no de un grupo político ni de una persona nada más, sino de todas las personas. Y recordemos, pues como ya lo he estado comentando, derechos político-electorales abarca un número muy grande de cuestiones a analizar. En ese sentido, por ejemplo, iniciamos con el proceso de sistemas normativos internos y lo primero fue lo que tiene que ver con el registro de candidatos y las reglas que se iban a aplicar para las asambleas en donde se iban a tomar esas decisiones. Y por ejemplo, te comentaba de la reelección, también del sistema de cargos, que se les exigía una carga más grande a las mujeres. Así es. y de toda esa, o sea, toda la cadena, digamos, del proceso electoral se puede impugnar desde antes, porque no lo saben muchas personas. Se puede impugnar la convocatoria, se puede impugnar la asamblea, se puede impugnar cuando ya se ha declarado algún ganador. O sea, todas las etapas del proceso electoral se pueden impugnar y mucha gente no lo sabe. Así es. Cuando no te dejan participar, también, porque la participación debe estar plenamente garantizada para todas las personas, y en ese sentido se han invalidado elecciones cuando no se deja participar a un sector de la población tan importante. Ahora decías tú, ¿cómo lo garantizamos? Te voy a platicar de un asunto que tuvimos en mi ponencia de San Mateo del Mar. San Mateo del Mar cumplió su paridad,
pero ahí participan sus agencias. Entonces, a la agencia le decían, tú pones, por ejemplo, al regidor de salud, al regidor de... Y en ese sentido les dijeron, ponme hombre y ponme mujer. En ese sentido estricto, están participando hombres y mujeres. Ahora, lo que tuvimos que valorar fue cómo los pusieron. Si fueron propietarios, si fueron suplentes. Aunque el presidente haya sido hombre, su suplente en este momento es mujer. Entonces tuvimos que estar valorando cómo fue posible que ellos vieran la paridad desde su comunidad. Y así, en ese asunto en particular, pues sí cumplieron con la paridad. Y ahí validamos la elección. En San Lucas Oquiapan, que resolvimos hace unas semanas apenas, se vinculó a San Lucas para que ellos vean en su comunidad, en su contexto, qué mecanismos podemos hacer valer para garantizar la participación de las mujeres, y vinculamos al Instituto Electoral en el sentido de fortalecer liderazgos de mujeres, porque no es solo imponer la carga de que tienes que participar, porque muchas comunidades también lo ven así, de como una obligación, y me están obligando y yo no quiero. También eso le debemos respetar a las mujeres cuando ellas no quieren participar, pero sí también garantizar las que quieren participar y fortalecer esos liderazgos. Pero aparte, dices tú, llegan y ¿qué pasa? Hay obstrucción. Las asustamos porque entonces no se les permite el ejercicio real de sus cargos, y para eso estamos nosotros en el tribunal, para que se acerquen. En el caso de que no las citen a las sesiones de cabildo, nosotros podemos intervenir en ese supuesto. Cuando no les pagan dietas por ser regidoras, también en ese sentido yo invito al auditorio, cuando sepan que están violentando a una mujer, que se acerquen a las instituciones. En ese sentido nosotros decretamos medidas cuando nos enteramos de una violencia y vinculamos a la Secretaría de Seguridad Pública, a la Fiscalía Electoral en caso de que se configure el delito de la violencia política en razón de género, porque recordemos que no solo se puede impugnar ante el tribunal, también se puede hacer una carpeta de investigación cuando ya esa agresión es muy fuerte. Así es. Y vinculamos también al Instituto Electoral, a la Secretaría de las Mujeres. En ese sentido, pues hay capacitaciones, digamos, para que las mujeres puedan ejercer plenamente esos derechos, y en ese sentido el compromiso es ahorita fortalecer esas figuras y los mecanismos de participación que tienen las comunidades, que tienen las mujeres en las comunidades de sistemas normativos internos. Y respecto a precisamente eso que dice, que qué mecanismos entonces existen hoy para garantizar que las mujeres puedan participar en sus comunidades, o sea, dentro de su comunidad, y que se garantice el derecho a participar plenamente. ¿Qué mecanismos son? En ese sentido, estamos viendo que, como les decía yo, no podemos generalizar, porque eso no es posible. O sea que depende de la comunidad propiamente. No hay un mecanismo como tal de que la mujer pueda decir, voy a ir a esta instancia o voy a hacer este procedimiento para... No, claro que sí. Ajá, entonces, ¿cuáles serían esos mecanismos para que garantizan el derecho de la participación de las mujeres en sus comunidades? Nosotros como Tribunal Electoral podemos realizar ciertas acciones para que ellas tengan esa garantía de la participación, pero además, como te digo, nosotros tenemos mínima intervención en esos sistemas. Entonces nosotros vinculamos a las autoridades de esos municipios para que entonces se pueda fortalecer esa participación. Y en ese sentido, por ejemplo, les decía yo de las mayordomías. Por ejemplo, en ciertas comunidades no te permiten ser presidente municipal si no has sido mayordomo. Entonces, lo que se ha visto es que, por ejemplo, en las comunidades ya no solo se considera al hombre que fue mayordomo, se considera a su esposa, por ejemplo, que es mayordomo y mayordoma. Entonces ya hay un sistema reconocido, digamos, que se le está reconociendo a las mujeres. Y como decíamos hace rato, pues van a servir la comida o van a preparar la comida en las mayordomías, pues eso también es un servicio que ya le está reconociendo la comunidad. Entonces a las mujeres no les vamos a exigir el sistema de cargos a como lo llevan los hombres, sino, digamos, tenemos que ver la manera de
de que se pueda visibilizar el trabajo de las mujeres en las comunidades, pero además visibilizarlo y garantizarlo para que ellas, con esa legitimidad que ya tienen de participación en las comunidades, puedan llegar a ese espacio de tomas de decisiones tan importantes como les dije, no solo regidurías, sino también sindicaturas, regidurías de Hacienda y presidencias municipales. Yo creo que ahí está el gran reto de hoy para las mujeres, es llegar a ese espacio de tomas de decisiones, porque ya vimos, son 36 de 400, de más de 400, o sea, es menos del 10%, pero además tenemos como instituciones hacer lo propio, ¿no? De caminar con las comunidades para no obligarlos, porque les decía, no puede ser rígido, no puede ser rígido. Eso te iba a preguntar también, ¿cómo trasladar el principio de la paridad en sistemas normativos? Porque en realidad no hemos avanzado lo que deberíamos estar avanzando. Tú ahorita te diste datos desde el 2014, creo, cómo han participado las mujeres, pero no lo hemos acabado de trasladar. ¿Qué tenemos que hacer para hacerlo? Porque decir 36 mujeres de 417 municipios decía la diputada Jimena, es el 6%, es mínimo. Considero que no sé a qué acciones tendríamos que hacer para que las mujeres sí participen y se pueda cumplir este principio de paridad. Pues primero fortalecer los liderazgos, como ya les digo, de las mujeres en las comunidades, con su propia participación que tienen tanto en la comunidad y en la comunalidad, porque recordemos que ellos lo ven desde la comunalidad, es decir, de un derecho colectivo. Nosotros no podemos violentar a las comunidades en el sentido de obligarlas. Por eso están los principios que les decía yo, el principio de paridad en todo, principio proindígena. Nosotros hemos rescatado mucho en mi ponencia el principio proindígena, en el sentido de que tenemos que garantizar también los derechos comunitarios. Los derechos colectivos en las comunidades son muy importantes, pero también los derechos individuales, y en ese sentido pues es fortalecer los liderazgos. Como tribunal electoral y personalmente como magistrada electoral, mi compromiso es con las mujeres, en el sentido de que yo voy a garantizar su derecho a la libre participación cuando ellas acrediten, digamos, que pudieron estar en un espacio de tomas de decisiones. Por ejemplo, la semana pasada sacamos un tema de Santa Cruz Mixtepec. Ahí se le estaba exigiendo a esa mujer que ganó cargas excesivas que no se le estaban exigiendo a los demás candidatos. Entonces yo propuse en mi ponencia reconocer la validez de esa elección, pero hacía falta el acta que no se levantó. Entonces no fue posible y el pleno del tribunal decidió que no se iba a validar la elección. Ese fue mi criterio, el mío, el de garantizar el derecho de las mujeres. O sea, mi compromiso no es solo de manera verbal, sino ha sido materializado en mis sentencias. Y en ese sentido, pues Santa Cruz Mixtepec, yo traté de validar esa elección por el hecho de ser mujer, porque esa es la causa que yo estoy buscando. Como dices tú, Liz, es muy poca la participación, tenemos que encontrar esa manera. Así es. Pero luego peor cuando te encuentras, participas, porque es un proceso complicado, el hecho de que una mujer diga, bueno, voy a participar, me voy a enfrentar a qué diga el pueblo, si acepta que yo participe, si va a votar por mí, pero ya deja tú el proceso. Decías que no se levantó el acta. Imagínate, la gente, muchas mujeres pues igual ignoran ese proceso, ¿no? Decir, bueno, es que aquí la gente fue ilegalidad, aquí lo hicimos, aquí estuvo el pueblo completo, votaron por mí, pero ¿qué creen? Se me olvidó levantar el acta. No, entonces, es que el acta la levanta la asamblea, el consejo electoral, el que es la figura que va a llevar la elección en las comunidades. Recordemos que, por ejemplo, en partidos políticos la elección la lleva la autoridad administrativa, que es el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca. En el caso de sistemas normativos internos no lo lleva el instituto, lo llevan las mismas comunidades y ellos saben qué figuras son las importantes, porque recordemos, como te decía, usos y costumbres abarca muchas cosas, por ejemplo, los tatamandones, los tequitlatos, que también existen en ciertas comunidades, los líderes que dicen en otras comunidades, que van llevando el registro de los tequios, faenas que llevan, y entonces ellos
garantizan la integración del comité, del consejo electoral que va a llevar a cabo la elección, y ese comité o ese consejo es el que lleva la elección propiamente de la comunidad, que debe levantar un acta. En algunas comunidades es el presidente que debe de llevar la batuta para levantar el acta y la asamblea correspondiente, pero en otros no. Entonces, por eso te decía yo, es una diversidad de sistemas, por eso dice sistemas, porque son una pluralidad, y en Oaxaca sobre todo se da la pluriculturalidad, es decir, nosotros no tenemos una sola cultura, tenemos más de 10 comunidades originarias, pero además tenemos también el pueblo afromexicano. Entonces es ver a las comunidades desde dentro, desde sus mismos sistemas, porque en cada región es diferente. Entonces es valorar todo eso, pero además, como te digo, es garantizarles a las mujeres que de verdad lleguen, y ese es el compromiso y ese es el llamado para que participen, porque el tribunal se los va a garantizar. Así es. Y como tribunal, ¿cuáles son las formas más comunes de ver la violencia hacia las mujeres una vez siendo electas o en el proceso de validación de la elección? Como decía, hay etapas, y en estas etapas, ¿cuáles son las que más comunes o cuáles son las que más se han normalizado dentro de las comunidades por sistemas normativos indígenas? Por ejemplo, ya les decía por ejemplo, que les piden el sistema de cargos para siquiera para hacer el registro de sus candidaturas. En ese sentido, pues esta comunidad que les comentaba, pues se acercó. Yo inapliqué el sistema de cargos porque pues no era posible exigirles a las mujeres. En ese sentido, yo en ese proceso, pues ya les garantizamos el hecho de que participaran, y ahora con gusto pues puedo decir que está una mujer en ese cargo. Y eso fue en el registro, digamos. Pero luego, además, cuando ganan, entonces el obstáculo es desde que no cumples con todos los cargos que se supone deben de cumplir, pero bueno, también esa parte que tú dices, y felicidades, porque las mujeres pues no se les ha permitido justo hacer todo este proceso de actividades, pero por ejemplo decir, bueno, es que las mujeres van a estar de topiles y tienes que cumplir el cargo de topil, y luego de mayordoma, o no sé, X cargos que tienen que cumplir cuando ni siquiera se les han dado las oportunidades para asumir esos cargos pues menores, ¿no? Eso es lo que tú decías y lo que yo te comentaba, por ejemplo, de topiles. Por ejemplo, en algunas comunidades un cargo similar, digamos, puede ser el hecho de ir a hacer la comida. Entonces ya se le toma como ese cargo, digamos, ser cocinera. Yo no estoy generalizando que todo en Oaxaca sea sistema de cargos, no, estoy mencionando que en algunas comunidades y que desde esos ojos, digamos, desde esos lentes, podemos ver la particularidad de cada uno. Entonces, en algunos se les exige el hecho de ser mayordoma o mayordomo, y yo te decía, pues, que si es un matrimonio, y si cumplió el hombre de mayordomo, ahora en las comunidades ya también le dicen mayordoma. Entonces ella ya está cumpliendo con ese sistema de cargos. Para cuando ella pueda ser electa, ya está el sistema. Entonces es esa valoración que hace la propia comunidad, digamos, de las figuras que tienen en las mujeres, de los cargos que han desempeñado, por ejemplo, en comités que decíamos, comité de salud, comité de educación, las mujeres siempre han participado, y no se diga en la iglesia. ¿Quién carga las canastas cuando botamos los dulces acá en Oaxaca? Pues las mujeres. ¿Quiénes llevan las flores? Pues las mujeres. O sea, siempre han estado las mujeres presentes en la comunalidad, tanto en la fiesta patronal como en los trabajos que se hacen. Recordemos los tequios. Los tequios, pues no vas una hora, ¿no? Te vas todo el día, porque vas a ir a limpiar el río. ¿Y quién va a dar de comer para cuando regresen de ir a limpiar el río? Pues las mujeres. Entonces, es el pueblo, digamos, esa comunalidad que está presente, digamos. Que se le deberían de tomar como cargos, digamos, ¿no? Y es esa valoración que hacemos cuando llegan al tribunal, cómo ha sido el sistema. Por ejemplo, nosotros cuando validamos una elección, siempre pedimos las 3 últimas elecciones, porque no solo vamos a ver cómo fue apenas, sino cómo ha sido la historia de esa comunidad al elegir a sus representantes y ver si lo están haciendo conforme a esas reglas, porque te decía, se puede impugnar desde la convocatoria. ¿Por qué? Porque ahorita están pidiendo un requisito que no debería. Por ejemplo, también empezaron a pedir la carta de no antecedentes penales.
eso técnicamente, pues, en partidos políticos, pues... Sí, no los piden. Exacto, sería una carga excesiva pedirle una carta no antecedentes penales obligatoria y de manera rígida, cuando en realidad no se había pedido anteriormente, digamos, sino y lo hemos mandado a que lo valore la Asamblea, a ver qué tan importante es para ellos, porque pudiera ser que para nosotros no, pero para ellos es algo muy importante. Entonces, yo no puedo desde el escritorio decir esto va así de esta manera rígida, porque no es así. Los sistemas normativos son sistemas flexibles y como es derecho consuetudinario que se está modificando y es un sistema vivo, pues cada elección puede variar sus reglas, digamos, pero las tienen que hacer previamente a iniciar el proceso, como les comentaba de la reelección, porque todos, al igual que en partidos políticos, pues las democracias tienen reglas y se tienen que poner antes de las elecciones. Así es. Y hablando en el tema de la paridad en los municipios de partidos políticos y en sistemas normativos, ¿cómo se da? ¿Existen diferencias importantes o están igual en sistemas normativos? Digo, en sistemas normativos y partidos políticos. Como ahorita nada más estamos hablando de normativos, en materia de partidos políticos tenemos 39, recordemos que son 118, entonces ahí la paridad en partidos políticos pues casi la alcanzamos, de 118 llevamos que 39, será que un 40% más o menos, ¿no? Entonces en partidos políticos se ha alcanzado porque las reglas de las elecciones de los partidos políticos, pues recordemos que es por la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales que impone la paridad en todos los cargos de manera transversal. En cambio, como lo platicábamos, en el sistema normativo es un avance progresivo. Recordemos que fue el decreto 1511 que se había establecido como obligatorio, pero lo impugnaron precisamente. Pero ahí te interrumpo un poco. No sería lo correcto que tanto en sistemas normativos como en partidos políticos la participación de las mujeres sea igual, porque nosotras tenemos derecho a votar y ser votadas en los dos sistemas, porque yo no le vería congruencia decir, bueno, es que ya existe la paridad, pero bueno, como es usos y costumbres, pues ahí hay que dejarlos. ¿No crees que hay una incongruencia en que a las mujeres todavía no se nos aplica la paridad? Luego aquí, mira, en Oaxaca de Juárez, la ciudad tiene más de 500 años o casi 500 años de fundada y nunca ha sido gobernada por una mujer, pero esta se rige por partidos políticos. Entonces digo, bueno, es que depende al municipio qué tenemos que hacer para alcanzarla. Si la estamos alcanzando en partidos políticos, ¿no sería lo ideal o lo más congruente que también lo alcancemos en sistemas normativos? Y es lo que estamos comentando, que sí ha habido un avance, no el que quisiéramos como en partidos, que es el 50, pero sí ha habido un avance. Necesitamos trabajar y generar más mecanismos para que se pueda trabajar, vincular a los municipios y al Instituto Electoral, el mismo tribunal, hacer trabajo de campo, de ir a las comunidades y ver no solo desde el escritorio, sino trabajar en las comunidades para apoyarlos en el sentido de que vamos a ver cómo les podemos ayudar para armonizar el sistema normativo con la Constitución, porque recordemos que la Constitución ahorita tiene el bloque de derechos humanos, tiene el bloque de sistemas normativos internos y tiene el bloque de paridad en todo. O sea, hay que armonizar todo de tal manera que garanticemos no solo derechos colectivos, sino derechos individuales y sobre todo la paridad de género. En ese sentido, pues yo tengo mi compromiso y lo he demostrado a través de mis sentencias y de mis participaciones en el Pleno, de que las mujeres debemos estar, y yo lo he dicho, no hay democracia sin mujeres. Entonces debemos de trabajar para que las mujeres de verdad estén en cargos, en espacios de tomas de decisiones. Tú lo estás diciendo, llevamos más de 100 años de vida democrática
en México y No, apenas pues más de 200, ¿no? pero apenas tenemos de la mujer, República, pues. apenas tenemos la primera mujer presidenta, primera comandante de Fuerzas Armadas, la primera en ¿cuántos años? Más de 200 años de historia en Así México. es. Entonces, si nos ha costado como país, nos ha costado como Estado y nos ha costado como comunidad, y recordemos también que el derecho de las comunidades es un derecho que nosotros, no porque nos lo pida o alegue una parte, no porque me vengan a decir la parte quejosa que no la vea, no, yo lo tengo que ver, porque es mi obligación constitucional. Nosotros como autoridades jurisdiccionales tenemos que hacer parámetros de regularidad constitucional, de garantizar todos los derechos para todas las personas, sobre todo este bloque de paridad de género y el bloque de derecho de los pueblos y comunidades indígenas. Ese es el reto para nosotros como juzgadores en materia de sistemas normativos, de ver realmente los contextos en los que se desenvuelven y garantizarlos y no generar conflictos en comunidades también. Así es. Bueno, y ya, por ejemplo, ya las mujeres avanzaron, de esas 36 mujeres, pues ya están gobernando. ¿Qué tipo de resistencia siguen enfrentando las mujeres cuando ya están ejerciendo el cargo en sus comunidades? Decías tú, ya hay mujeres, o sea, que ya están gobernando. Y vamos a ir al corte o bueno. Ajá. ¿Qué tipo de resistencias todavía se encuentran cuando ya estás en el cargo? Mira, se nos está yendo el tiempo rapidísimo. Ajá. Bueno, adelante, compañera y amiga Gloria. Compañera de la lucha de mujeres, porque Exacto. yo les digo, todo lo que tiene que ver con mujeres, yo voy a ser su aliada. Muchas gracias, qué bueno. La sociedad debe prepararse para permitir eso y quitarnos un poco los estereotipos, ¿no? De género, de decir que las mujeres no podemos. Las mujeres hemos demostrado que sí podemos, claro, y tenemos la capacidad. Yo en lo personal me he preparado para llegar aquí, soy doctora en Derecho, tengo más de 23 años en materia electoral, entonces llegué con el firme compromiso de hacer bien las cosas, pero además garantizar el derecho de todas las personas y de hacer las cosas bien. Entonces, en ese sentido, pues yo les quiero decir a todas las mujeres que quienes no estén ejerciendo de manera total sus cargos, se acerquen al tribunal, les vamos a poder apoyar para que puedan ejercer todos sus derechos y ejercer sus cargos en libertad y en igualdad, en paz, por una vida libre de violencia. Como decías tú, hay obstrucción, hay violencia política en razón de género. Debemos evitar todas esas figuras y trabajar de una manera que tanto comunidades como autoridades electorales logremos esa armonía y la participación de todas las mujeres. Muchas gracias y estoy a sus órdenes. Gracias, amiga, por este espacio que nos has dado de tu tiempo. La verdad es que hablar del tema de las mujeres, hablar de las violencias que pasan cada día las mujeres en los municipios es un tema bastante amplio, hablar de experiencias también. Y bueno, hoy estamos llegando ya al final de este programa, gracias también a la diputada Jimena Yamil. No, la verdad es que el tiempo a mí se me fue rapidísimo. Ya no pudimos leer los comentarios, son muchos comentarios y la verdad es que se ve que sí es gente que sabe un poco del tema. No voy a poder leerlos por el tiempo, pero bueno, estoy muy agradecida de que nos estén escribiendo, de que estén participando, porque este tema da para mucho y el tiempo pues se nos agota en la radio. Decirles que agradezco pues esta participación. Agradezco a la doctora Gloria que hoy nos acompañó y esperemos que vuelva a venir, doctora, porque la verdad es que es muy valiosa la participación de los que asumen y que se tienen a cargo de dirigir para dónde va dirigida la justicia hacia las mujeres. Bueno, hoy queda claro algo: los derechos de las mujeres no son negociables ni en nombre de las costumbres, porque es algo que se confunde constantemente, ni en nombre de ninguna estructura comunitaria. Respetar los sistemas normativos indígenas también explica reconocer que estos evolucionan y que no pueden sostenerse sobre la exclusión o la violencia. Cuando a una mujer se le impide participar, cuando se le presiona para renunciar o cuando se le agrede para ejercer un cargo, no solo se vulnera
a una persona, se vulnera la democracia, se rompe el tejido comunitario y se traiciona el principio de justicia y de dignidad. Hoy desde este espacio quiero hacer un llamado alto a la violencia política contra las mujeres y un reconocimiento a todas las comunidades donde todas y todos pueden decidir, participar y gobernar en igualdad. Gracias por acompañarnos, gracias a todos los que hoy estuvieron pues escribiéndonos. No voy a poder dar lectura, pero yo creo que en el próximo programa donde nos vuelva a visitar la magistrada Gloria vamos a darle lectura. Muchas gracias y esperemos que tengan un excelente fin de semana. Esto fue Micro Abierto, porque cuando el micrófono está abierto, la verdad se escucha más fuerte. Lisa Arroyo te espera en el próximo programa. Hasta entonces.